Sí, eso, la madurez. Sí, sí, me sé. Oiga, si me sé muchas preguntas, ¿cuál es la peleadera, oiga, de don Uribe y toda esa joda con el presidente y toda esa joda? Parece, Ignorita, parece que si hubiera terminado esa tregua tácita. Recuerda usted cuando se posesionó el presidente Petro, que son dos polos opuestos, el presidente Petro y el expresidente Uribe. Hubo una reunión, las palabras siempre muy diferentes del expresidente Uribe frente al presidente Petro, el mismo presidente Petro con las palabras al expresidente Uribe. Jorge, y una reunión que se dio con una foto muy significativa, porque recuerde que era un escritorio y con un crucifijo al fondo. Claro, los dos, el expresidente y Petro, acercándose en el arranque del gobierno Petro. Y saliendo del expresidente Uribe, estamos viendo la imagen para los que están en YouTube, de una reunión muy amable, donde el presidente Petro electo, ya como presidente, recibió al expresidente Uribe, las declaraciones al final del expresidente Uribe. Eso iba bien, hasta en las últimas horas que arrancaron los mensajes, y todo arrancó por una exposición que hizo el expresidente Álvaro Uribe e Ignorita en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, don Juan Camilo. El aumento de la violencia, el terrorismo y la inseguridad en el país desató este enfrentamiento entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Relación que fue cordial, pero distante. Carolina Otero. Juan Camilo, mira, si es, el enfrentamiento sigue porque luego de que Uribe arremetiera contra Petro, el primer mandatario aseguró en su cuenta de X que después de su debate el 18 de abril de 2007 sobre el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, fue amenazado por Uribe con el DAS. Incluso dijo que sus hijos cuando estaban pequeños fueron también vigilados. Los recuerdo, pero no guardo rencor, es lo que dice Petro. ¿Y qué fue lo que dijo el expresidente Uribe que tanto lo molestó? Desde la Universidad EAFIT de Medellín, no solo comparó a Petro con Chávez, sino que también volvió a criticar a las reformas y arremetió contra su manejo de seguridad en el país. Y entonces quiere forzar unas reformas dañinas para el país, con congresistas sobornados, y al mismo tiempo amenazar al país que si no se aprueban vuelven los estallidos sociales. ¿Cómo les daba de urticaria y de piquiñita cuando los criticamos por castrochavistas? ¿Y cómo se van pareciendo? Entonces, con esas amenazas de llevar a la cárcel a la oposición, como lo ha hecho Chávez o como lo ha hecho Ortega. Inmediatamente, otra vez a través de su cuenta de X, Petro lo llamó a hacer la paz, pero como que a Uribe no le sonó tanto esta idea, porque dijo que la paz empieza cuando el pueblo siente tranquilidad, porque hay seguridad, cosa que según él Petro no ha hecho. Y desde el pacto histórico el congresista David Racero no dejó solo al jefe de Estado, porque dijo que se tomarían medidas si es necesario. Eso puede ser catalogado como sedición, entre otras, y el pacto histórico apelará, si es necesario, a medidas nacionales e internacionales. Esto es una clara evidencia de lo que hemos denunciado reiteradamente, de presiones que pueden desencadenar, desestabilizar el país. Apelar a medidas internacionales o nacionales, es lo que dice el congresista David Racero. Juan Camilo, esta tregua yo creía que está ya más que terminada. Ahí, pues, oiga, su merced, Antón, don Jorgito lindo de mi corazón. Sí, Antón, ya se acabó la camaradería de esa joda. De don Uribe y de don Petro y todo. Y Antón, ¿qué consecuencia lleva eso? Pues es que lo que se pregunta a uno, don Álvaro y don Pedro, si esa tregua tácita que había entre esas dos oposiciones se acabó. Ha sido muy amable, pero ya esto subió el tono de la discusión política. Cuando hemos dicho y estamos reflexionando frente a todo lo que ha pasado en las últimas horas, don Pedro y don Álvaro, que ya es como si se estuviera armando la carrera por la presidencia para el 2026, don Álvaro. Sí, señor. Esto volvimos a la ultrapolarización. No es que el expresidente Uribe se haya preocupado ahora por la inseguridad, porque la inseguridad lleva creciendo 6 años, 4 años en el gobierno de su pupilo, en que no se atendió el proceso de paz. Y ahora, es que el expresidente decidió reentrar al debate político por muchas razones. Obviamente porque lo acusó la fiscalía y pues ya de qué le sirve el silencio y la prudencia, tiene que tratar de salvar su nombre. Pero sobre todo quiere influir porque ha visto que en la oposición, en la derecha, pues nadie lo está haciendo de manera exitosa. Nadie está creciendo. Y Uribe es el gran conocedor del tejemaneje de la política de derecha. Entonces, está recurriendo al viejo expediente del castrochavismo. Eso lo que muestra es que
La oposición está en una falta de ideas tan impresionante, de propuestas, porque su única propuesta es no, es negar todo. Entonces, ante eso va a recurrir al expediente del castrochavismo, el fantasma, que le funciona muy bien, porque pues es tratar de asimilar a Petro a Chávez. Y como Petro ha cometido situaciones que lo facilitan, como el de hablar de una constituyente, pues le van a indilgar ese tema y ese va a ser el caballo de batalla de Uribe. Uribe es un opositor feroz. A Santos le incendió su gobierno de una manera impresionante, marchas. Fue una cosa brutal. En el plebiscito terminó ganándole. Entonces lo que viene es un enfrentamiento muy fuerte, muy duro. En vez de mejorar, ante el temor de que esto se siga poniendo terrible, se va a poner mucho peor. Y obviamente, pensando en las próximas elecciones, Uribe seguramente querrá poner otra vez el candidato de derecha. Puso a Duque, puso antes a Zuluaga, puso luego a Fico. La pregunta es si va a intentar otra vez con un institucionalista moderado o se va a ir desde el principio con un populista para no perder las elecciones como la vez pasada. Es lo que pasa, lo que dice don Álvaro, en esa polarización, que yo diría, como dice don Álvaro, no tiene reversa, Pedro Viveros, a no ser que haya un acuerdo, haga en un momento un encuentro donde le bajen el tono, pero aquí reversa no tiene ya con el tono subido que llegó el expresidente Uribe y las respuestas del presidente Petro. Jorge, mire, esa era una relación con fecha de vencimiento. Eso no iba a ser para toda la vida. Ellos estaban sentados por una coyuntura y esa coyuntura tuvo episodios interesantes. No solamente esa reunión, hubo varias, creo. Y también hubo, digamos, unos intentos por moderar el gobierno del presidente Gustavo Petro en sus inicios. Y todo el mundo estaba en eso, en que esa propuesta del señor presidente Petro saliera por el camino institucional y más moderado. Pero como en todo, Jorge Alfredo, cuando usted compra un producto, pues va al supermercado y tiene una fecha de vencimiento, y esa fecha ya llegó. ¿Y llegó por qué? Pues porque ambos son unos presidentes que tienen un discurso polarizador, sí, y el ambiente que está dado es para eso, para que haya una polarización. Siempre esos extremos son los que atraen a los electores. Y creo yo que luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro de abrir una constituyente, de hacer un acuerdo, pues por supuesto estas tensiones se iban a romper y llegó esa fecha de vencimiento, Jorge Alfredo, y yo creo que eso va a ser irreconciliable. Ay, ay, ay. ¿Qué será y cuál puede ser la expectativa? Esto no tiene reversa, esta es la polarización. Hay una palabra que dice don Pedro fundamental ahí, Alberto: moderación. Y la moderación, y lo hablábamos esta semana de la parte de la polarización. ¿Cómo superar la polarización con Coleman? ¿Cómo superarla con este maestro y profesor? Coleman. Y estamos viendo exactamente todo lo contrario, como están hablando don Álvaro y don Pedro. Es que son extremos. No, porque cuando usted le mete a la cosa adjetivos, calificativos, empieza usted a recordar cosas que pasaron, y usted empieza a señalar y acusar. Otra cosa es el análisis político. Pero yo creo que es la clave, una palabra que ha dicho Pedro Viveros, Alberto: moderación. Y en eso, de eso no creo que le podamos pedir a ninguno de los dos moderación. No, pero hasta donde también la ciudadanía le va a servir, le vamos a servir de idiotas útiles a este par de señores en sus propias ambiciones electorales. Ha sido la historia. Ha sido la historia. Llevamos, ¿cuánto? 20 años en pero la gente se divide y uno lo ve en las redes como, somos como en dos tribunas. Todo el país, idiotas útiles de Uribe y de Petro. Lo vamos a hacer otra vez en las próximas como en dos tribunas, unos gritando aquí, otros gritando allá, diciéndose cosas. A mí me ha sorprendido la reacción del presidente Petro. Pudo ser más explosiva en sus redes sociales. Sí ha habido moderación en esto, sí. De parte pero de todos modos echa sus hasta el momento. Pero echa sus, de todos modos echa sus. La verdad no sé si moderación es acusar a alguien de pero como es Petro, no, pero en el tema, como es Petro, podía hacer más. En el tono que ha usado se refiere Juan Camilo, Alberto. Sí, no, y como entiendo, pero está muy estadista, pero sí le hizo saber en ese tuit que está haciendo referencia Alberto al expresidente Uribe que ojo, que lo que está diciendo, dirigiéndose hacia las tropas indirectamente, es un delito. Ahora, con pena de prisión. Son dos
como se conoce, ojo, el término que voy a usar, los viejos zorros. Ese término se usa en el argot político, son dos animales políticos. Son dos monstruos en esto, tanto políticos como de comunicaciones, Alberto. ¿Saben de eso? ¿Saben cómo comunicar? Entonces, yo realmente esperaría que no terminara la sociedad en esa división que no nos va a hacer bien. Pedro. No, quiero decir que de esa interesante charla que dio el profesor Coleman, usted lo que pudo observar es que la mayoría de los países están en esto. Sí, eso es cierto. Están en una cosa, yo la verdad vi con mucha impresión que Colombia sea el tercer país más polarizado del mundo. Sí. El primero es Argentina, según las estadísticas del profesor. El primero es Argentina, el segundo Estados Unidos y el tercero Colombia. A mí eso me dejó, digamos... Pedro, te hago una pregunta, Pedro. Sí, señor. Una pregunta con algo de ironía. ¿Algún día la sociedad no ha estado polarizada? Sí. ¿Cuándo? Es que Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en Colombia, pero, ¿cuándo ha habido? Pero mire que... ¿Cuándo? ¿Frente Nacional tal vez? No sé. Sí, hubo una paz política... Frente Nacional, y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se aceptó el liderazgo de Estados Unidos y el mundo vivió una época con unos conflictos, por supuesto, pero no estos choques, se respetaban los partidos, había más fortaleza de las tendencias políticas por medio de los partidos, pero eso se rompió, y se rompió muy duro, y en un país como Estados Unidos a mí me tiene de verdad como un observador de eso y que me interesa, con una polarización impresionante, como lo dijo el profesor en esa excelente exposición que nos brindó. Es cierto lo que dice Pedro, que el mundo está en esto que explicaba el profesor Coleman, pero también dijo el profesor que lo que se requiere para salir de este ciclo de la polarización tóxica es que la ciudadanía se harte de esta situación. Pues parecería que tenemos que hartarnos de esta situación. Aunque las encuestas dicen que la gente no quiere más eso, pero parecería que sí, es lo que dicen las redes. Pues ahí está la polarización, pues acá están los extremos. Llegan las trovas al estilo Voz Populi con este par de monstruos de la política, por supuesto, nuestro Petro y nuestro Uribe al estilo Voz Populi.